Muy buenos días tengan todos ustedes. Un placer reencontrarnos en este hermoso sábado en su espacio Cooperativismo y Desarrollo. La verdad que para nosotros se constituye más que un honor, señores, un compromiso asumido de producir un programa que vaya acorde a gusto al paladar de esa deseo informativo que ustedes tienen. Y ya como hemos construido una alianza casi perfecta entre ustedes y nosotros para nosotros poder vertir todas estas opiniones importantes, no solamente en el mundo de la cooperación, el precepto cooperativista, sino también tocando esos tópicos y temas que son de interés para la familia en general. Pero para yo proseguir en este programa, debo de darle la gustosa y gentil bienvenida también al productor de este espacio que se encuentra conmigo, el doctor Marcelo Carmona. Muy buenos días, Marcelo, ¿cómo te sientes? Buenos días, Teddy. Buenos días, amables televidentes. Bendiciones para todos aquí, con otra entrega más de su espacio Cooperativa y Desarrollo. Así es. Miren, señor, ustedes saben que eh, la economía, el proceso económico universal, se mueven de diferentes maneras. Y entonces los teóricos de la economía han establecido un precepto, un concepto funcional y de aquellas materias primas que son necesarias y vital para mover esos piñones económicos produciendo bienes, servicios, productos terminados ya elaborados. Nos referimos a los commodities. Y puesto que los commodities son esa, ya lo dijimos, esa materia prima que mueven en la elaboración de los productos terminados, mueven las economías porque van a satisfacer necesidades puntuales. ¿Y qué es un commodity que no producimos aquí hasta ahora? Mañana no sabemos si la divinidad nos premia y la naturaleza ha sido benevolente con nosotros y podemos nosotros entonces encontrar y poseer petróleo en esta hermosa tierra quisqueyana. Ahora bien, los precios del barril de petróleo, señores, están altamente disparados como nunca. Y una razón de ello es que el presidente del país, con justificadas razones, ha dicho, bueno, si yo tuviera Petrocaribe, los combustibles estarían baratos en este país. Y vamos a explicarle puntualmente en qué consistió esa alianza de los pueblos caribeños y el Estado bolivariano de Venezuela. Eso fue un proyecto impulsado en el 2005 por el expresidente extinto ya Hugo Rafael Chávez Frías, en una ciudad llamada Puerto del Valle, allá en Venezuela. Y entonces se gestaron un socio poderoso de la OPEC, la Organización Mundial del Petróleo, y decir que Venezuela es la quinta economía productora de petróleo más fuerte del mundo. Por arriba los saudíes, luego los rusos y así sucesivamente. Pertenecen a esos países que son productores de petróleo. Aquí en América Latina tenemos como un gigante que produce petróleo, Brasil con Petrobras, Venezuela y México. Esos son el pulmón y otros tantos países de América Latina que aportan a esa cuota universal de producción de petróleo para el derivado, los hidrocarburos y demás. Tenemos Ecuador, Costa Rica y así sucesivamente. Ahora, eso fue un proyecto de hermandad que gestó el expresidente Hugo Chávez, donde países caribeños podían acceder al petróleo de Venezuela y comprar hasta 18,000 barriles diarios con un precio preferencial. Es decir, el tope del precio no podía exceder los $50. Y cuando había una turbulencia de orden universal, entonces se disparaba el precio, se buscaba entonces un precepto acomodaticio, se acomodaba el precio y se daba entonces garantías. Y fíjense que es un bien que no se fía. Chávez lo daba en calidad de crédito y ese crédito entonces, según lo que establecía Petrocaribe, podía tener una durabilidad de 1 o 2 años para honrar el compromiso, pero el tope era 17 hasta 25 años para honrar ese compromiso. Ahora, ¿qué ha pasado? Nosotros salimos de Petrocaribe en el 2015 porque Venezuela, con sus problemas económicos, tuvo que hacer algunos recortes para sostener su economía y darle garantía a sus ciudadanos. Ahora, al pasar eso, entonces tener que comprar
el barril de petróleo en función de la fluctuación de la economía mundial y tomando de referencia el barril de petróleo que lo medimos por el barril del petróleo de Texas, aquí en América Latina y en esta parte del hemisferio universal. Entonces, por eso es que ustedes ven que hoy en día los combustibles están muy caros y es un grito al cielo, puesto que el barril de petróleo hoy en día se está cotizando por $97 el barril. Entonces, tenemos que tener la balanza para ver cómo son los comportamientos económicos a nivel universal y cómo esta economía maltrecha, muy dependiente en ese sentido de otras economías, sufre inclementemente la sociedad de esto, y entonces cuando se disparan los precios del barril de petróleo y por consiguiente los combustibles y su derivado, entonces la canasta familiar sube estrepitosamente, Marcelo. Sí, fíjate, déjame decirte algo con relación a Petrocaribe. Realmente Venezuela cobraba el petróleo y al valor real, nunca por debajo de los precios que ya previamente se habían establecido. Eso fue un proyecto muy lindo que Chávez, buscando una hegemonía parecida a la de Fidel Castro, hasta cierto punto pudiéramos decir que comprometió el futuro inmediato de Venezuela en ese gesto loable que naturalmente nosotros agradecemos desde aquí. E incluso él fue mucho más lejos porque le pidió a esos países que se beneficiaban de Petrocaribe que podían pagarle como una especie de intercambio a lo que ellos le llaman las caraotas negras, que son las habichuelas negras aquí. Incluso podíamos pagarle con eso, pero ¿qué sucede? Que ni siquiera ahí los gobiernos pasados pudieron mostrar la capacidad de hacerlo, aun cuando había mucha tierra baldía y una tierra susceptible para el cultivo de ella, como lo eran la zona del sur de San Juan y sobre todo también de Azua. La última vez que se le intentó o que se le amontiguó un poco con el pago de esas caraotas negras fueron importadas de China, y eso a él le causó mucha molestia porque no debió haber sido así. Inclusive, mira, el presidente de la República, cuando pronunció esa frase, encontró también muchas personas de frente que entienden que el Petrocaribe no era el mejor referente. Ahora, la República Dominicana, como un país pobre también, ha tenido antes de Petrocaribe también la ventaja del acuerdo de San José. Así es. Que tú sabes que México era el pilar y una serie de países productores de petróleo para evitar que nosotros pudiéramos ahogarnos. El tema de la gasolina es bastante complicado porque ese conflicto, Rusia e Ucrania, yo diría que juega ejerce una presión, obviamente, un papel fundamental en eso, y tiene que ver casi en un 60% con lo que es el aumento de los precios de los combustibles. Pero yo vi unas declaraciones que dio la OPE diciendo que esos precios no iban a bajar por ahora, pero que no se hagan muchas ilusiones, porque aunque ellos son los productores de petróleo, ellos saben que tienen un talón de Aquiles y que verdaderamente de ese candado los Estados Unidos tienen la llave. Fíjate que en una ocasión Trump había dicho que por el tema del fracking, que es un método para la extracción de petróleo, donde se pudo determinar que todo el petróleo que se ha consumido en el mundo entero no alcanzaba ni siquiera el 30%, y que ese sistema iba a permitir que se pudiera extraer desde los últimos confines el petróleo. Los Estados Unidos, que son de los mayores productores de petróleo del mundo, pero que tienen eso reservado ahí, reservas. Ellos no habían hecho, dijeron, nada más amenazaron con que iban a empezar a consumir su petróleo, y eso bastó. ¿Tú sabes para qué? Para poner la economía de Venezuela de rodillas, porque esos países productores de petróleo se hicieron la siguiente pregunta, dijeron, bueno, pero los Estados Unidos consumen prácticamente el 74% del petróleo que se genera a nivel mundial. Si ellos van a producir, nosotros nos vamos a caer. Tuvieron que sentarse a conversar. ¿Tú sabes para qué?
Bueno, sencillamente para ver cuál era el costo que tenían ellos para la extracción, por lo que les salía el petróleo, para ponerle el barril igual. Así es. Así mismo, para que lo sepa. Muy interesante explicación, obviamente, y decir, señores, que los países en el rango productores de petróleo que mueven la economía realmente universal por ahora, porque hay un reto entre las cooperativas y las cooperativas eléctricas, que es buscar la alternativa efectiva para producir energía limpia. Eso es un reto que tiene esa amalgama de cooperativas a nivel universal, de darle y dotar al mundo de esta alternativa que ya existe, pero se va a ir, ¿verdad?, desescalando para que el ciudadano común universal pueda acceder a energía limpia y barata. Señores, y decir que el cooperativismo es integración y sus principales exponentes y esas instituciones que son garantes de ello, entonces así lo demuestran. Y nosotros tuvimos la semana pasada, vimos un gran encuentro entre el IDECO, el CONACO y las federaciones de cooperativas regionales, donde se reunieron en los salones Profesor Juan Bosch del IDECO para poder buscar soluciones a los problemas acuciantes en el sector y seguir apuntalando y empujando. Ahí se dieron cita a la meca del cooperativismo, todos integrados, la presidenta del CONACO, Eufrasia Gómez Morillo, el presidente administrador de IDECO, el profesor Franco de los Santos, estaba Eddie Álvarez de FECOSEN, estuvo también Manuel Tejeda de FECOSUR y nuestro querido amigo Dagoberto Morillo, que también lo trajimos por aquí, de FECORESTE, de la Federación de Cooperativas del Este. Ellos todos en IDECO agotaron una agenda importantísima donde trataron inclusive lo que es la inserción ya del nuevo Código Cooperativista, esperando que el Congreso Nacional así decida aprobar y darle entonces y llevar a IDECO a su enésima potencia y pasar del instituto que es ahora a ese entramado que rija todo el cooperativismo nacional, como sería una superintendencia de cooperativas con toda la prerrogativa de ley, para que sea garante de un espacio que aglutina más de 1.500 cooperativas y que le da cobijo a 2.5 millones de cooperativistas y que emana miles de soluciones cooperativas al año y que distribuye en su excedente toda esa plantilla más de 500 millones de pesos entre todas las cooperativas por concepto de excedente. Así que queríamos referenciar que... Mira, Teddy, Sí. esa inserción en el código de convertirlo ya en una superintendencia, eso es un reto bastante fuerte Así es. para el IDECO, porque inmediatamente asuma ese rol, entonces tendrá que ejercer una actitud más fiscalizadora. Así es. Sí, mucho Sí, más de eso se fiscalizadora, trata de... porque hasta el momento, ¿tú me entiendes? Ha tenido una actuación un tanto limitada, justamente por la ley. Entonces ya hay las cooperativas, que al ser instituciones públicas, donde la persona lleva sus ahorros, ya ahí va a tener que tener un control de manera tal que cualquier accionista, cualquier miembro de una cooperativa, a través de la superintendencia, inclusive lo va a convertir en un agente donde los tribunales de la República le harán una serie de requerimientos para que ordene algunas informaciones que algunos pudieran considerar clasificadas, tendría que desclasificarla, y eso significa que va a tener que tener un mayor control. Sí, bueno, el precepto cooperativista es de puertas abiertas y es una entidad que es de carácter privado porque son sus asociados. Ahora, lo que tú has dicho es, y hay que referenciarlo, sí, y hay que referenciarlo, sí, pero... ya cuando hay una superintendencia, ya eso es otra cosa, porque sí, son de carácter privado cuando no hay una superintendencia. Cuando hay una superintendencia, que es un organismo rector, cualquier información que tú entiendas que por ser privado no me quiera servir a mí, pero que sea de mi interés y sea lesivo a mis intereses, yo puedo canalizarlo a través de una sentencia emitida por un tribunal a que ordene, y tiene que hacerlo. Sí, así es, pero ahí en este sector no hay ese tal, porque nosotros nos vamos a una asamblea general de socios y delegados todos los años, entonces
ponemos y convocamos toda la vida Oye, del ejercicio si la fiscal en la ley, cooperativa. si la ley no Sí. lo contempla, tenemos que prepararnos para crear un reglamento para que sea de esa manera. Oíste, tú Sí, sabes. todo el Sí, legajo está, sí, porque tiene. tenemos el anteproyecto en la mano, Sí. lo hemos estudiado todo eso como un abogado de fuste que tú y lo referencia y es inquietud, pero ya tenemos el anteproyecto en la mano y todo esto que tú has dicho realmente se contempla. Así que, señores, qué bueno que este debate para ustedes ilustrarlo es lo propio en este espacio que es Cooperativismo y Desarrollo. Nosotros vamos a una breve pausa y en un ratito retornamos en su espacio Cooperativismo y Desarrollo. Gracias por permanecer con nosotros en su espacio Cooperativismo y Desarrollo. La verdad es que para nosotros en esta hermosa mañana que el Creador nos regala es un alto honor podernos dirigir hacia ustedes con informaciones puntuales. Miren, el programa pasado yo evidencié por aquí una anomalía existente en Edesur referente a mi persona, una casa que tenemos en la provincia de La Piña cerrada, puesto que debo de decir que Edesur me contactó, le agradezco la gentileza, y no porque estemos en estos medios, sino porque un amigo que labora allí me llamó, me contactó y ciertamente fueron a hacer una revisión en esta misma semana ya concluyendo y evidenciaron que sí la casa está cerrada, pero se produjo algo que debo de ser honesto y decirlo por aquí. Había uno desaprensivo pegado de nuestro contador y entonces eso generó una facturación que nos sorprendimos. Fíjense que fue de 3.095 pesos, cosa que no se consigue porque eso no es una industria, una casa cerrada. Ahora, recurrentemente en diferentes espacios nosotros pagamos aún cerrada y con todo desconectado 1.200, 800, 900 y entiendo que es una facturación un poco abusiva para un hogar cerrado. Entonces también le hacemos el llamado porque dijimos esa inquietud por aquí al administrador de Edesur de que ponga un poquito más de atención a ver en la lectura de esos contadores, de esos medidores y demás, porque una vivienda aún cerrada no puede llegar a una factura de 800, 900 y 1.000 pesos. Así que queríamos nosotros referenciar de que sí hubo una anomalía que no fue provocada por Edesur, pero aún así la factura no está llegando a todos los dominicanos elevadamente cara. Miren, señores, en otro sentido, ustedes saben que el cooperativismo es educación, puesto que los utópicos rodelianos establecieron que el quinto principio ha de ser y se constituye así la regla de oro para que nosotros, ciudadanos simples comunes, que entonces abrazamos la doctrina cooperativa y nos inscribimos en una cooperativa, podamos comprender con claridad meridiana todos estos procesos. Por eso ustedes ven que en esa lectura de los estados financieros, los contadores normales dicen, pero ven acá, ¿de dónde sale esta partida, esta reserva? Y que eso hasta la interpretación en ese sentido es eminentemente hilvanada por la doctrina cooperativa. Una serie de partidas que se sacan de todo el legajo de utilidades que producen las cooperativas que tienen puntualmente un rango específico. Entonces, en ese concepto, la semana pasada, la cooperativa de los empleados del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, COPEMOPU, su dirigencia, estuvo en un importante taller sobre gobernabilidad, gobernanza, trabajo en equipo y demás. Ahí tenemos, señores, uno de los facilitadores con la dirigencia de esa cooperativa que gestó, eso fue por un precepto de cooperación 3 días en Copmarena. Decir que Copmarena es el hotel que tiene la CONAMA, la Cooperativa Nacional de Maestros. Ahí tenemos los dirigentes en plena plenaria, ese es el tesorero de esa cooperativa, tomando, ¿verdad? Y qué bueno que se dieron cita a todos estos dirigentes que compartieron durante 3 días este proceso formativo que es mandatorio, cuasi obligatorio. Tenemos más imágenes si el director es tan amable de ponerla ahí. Estamos junto con la señora gerente también
la presidenta del Consejo de Vigilancia, Ana Cristina Ángel, el presidente Yo como de la que conozco cooperativa. al que está a la derecha. Ah, bueno, estamos por ahí figurando. Ahí Se está pica más que el sol de las 12. la alta dirigencia de esa cooperativa haciendo lo propio, señores, educándose para poder entender y entender que son un equipo, que tienen que trabajar unidos. Para ahí están, eso es una dinámica de trabajo. Ahí está el presidente del Comité de Crédito, Virgilio de los Santos, el presidente del Consejo de Administración, el licenciado Rolando García Monero, analizando a ver cómo esta situación, puesto que un equipo entonces tenía una dinámica de trabajo en equipo. Así que queríamos nosotros referenciar este importante taller que culminó por vuelos altos. Señores, y saben ustedes que la ASI, ya lo habíamos referenciado, que es la Alianza de Cooperativa Internacional, tiene diferentes ramificaciones y entonces tiene organismos regionales de integración regional. Entonces tiene un organismo muy importante que es referente a la juventud, que es el Comité Juvenil para América Latina de ASI, quien ellos tuvieron, los jóvenes de América Latina cooperativistas, una asamblea donde eligieron para nosotros y nuestra buena fortuna, la presidenta de ese organismo salió una dominicana. Ahí está Adari Oviedo, quien obtiene la presidencia de este importante entramado regional que aglutina y que es garante de hilvanar la política juvenil de ese importante organismo mundial que rige toda la doctrina y que es salvaguardia y garante de los principios del cooperativismo a nivel universal. Así que esta joven dominicana que representa su cooperativa de base ha tenido, junto con sus compañeros también ahí la tenemos, una joven muy afanosa ella en estos procesos de la cooperación y qué bueno que sea así. Así que felicidades para ella. Es una digna representación. Nosotros nos sentimos más que orgullosos, primero, su condición de dama y luego que represente con dignidad, altura y vuelos altos a la República Dominicana, demostrando que la juventud cuando se prepara abraza una causa justa y noble, como es la causa de la cooperación, el cooperativismo, puede hacer camino al andar. Así le invitamos a las jóvenes, las muchachadas dominicanas, las mujeres jóvenes que vean este joven talento como un marco referencial. Y decir, señores, que esta institución del comité fue formado por alrededor del 2005, ya parió su primera, exactamente lo tenemos ahí. Y es, como ya dijimos, garante de toda la política y el proceso de aglutinar la valiosa juventud cooperativista universal. En ese mismo concepto, señores, tenemos que decirle a ustedes la importancia que reviste, porque nosotros hablamos de educación cooperativa y de integración, pero también todo tiene una génesis, un principio, y como diría mi querido amigo y productor de este espacio, Marcelo Carmona, un inicio, un fundamento, un fundo. Utiliza mucho este hombre que está aquí a mi izquierda esa frase. El fundamento es el inicio, es la raíz de todo. Y ustedes ven que nosotros nos encontramos con notables personalidades del cooperativismo, entregado, no pantalla, entregado a ayudar a los demás, formando cooperativas. Bueno, pero nosotros vamos a referenciar una institución que desde el 1959 hace vida a nivel universal y nos referimos al Instituto Cuadi. Esa institución que nació en Nueva Escocia, Canadá, que es garante, ahí está, de la Universidad Francisco Javier de Canadá, creó esta institución, fruto de ello, para formar, y de aquí nosotros, inclusive del mundo entero, han ido a formarse en Cuadi Internacional Instituto personas en los preceptos cooperativistas, pero esta institución realmente en Antigonish, Canadá, ahí lo tenemos, su fundador, y en honor a él es que llevamos este nombre a Mose Cuadi, un reverendo que luchó mucho y que instituyó la lucha alrededor del 1920
por la renovación, por buscar un espacio al que menos puede. Entonces, ahí tenemos, señores, a don Bernardino Ortiz, que ha sido egresado de esta institución y que vino a formar cooperativa en la República Dominicana y todavía, aún a su edad, está dando frutos de esa formación. Esta institución que nació, señores, en el 1959 en Nueva Escocia, Canadá, tiene la responsabilidad no solo de formar en el aspecto cooperativista, sino que allí también se van a formar en diferentes ejes, por ejemplo, finanza, microfinanza, economía y sociedad, y una serie más de una parrilla, una currícula amplia de preservación del medio ambiente. Es decir, esa Universidad de San Francisco Javier es garante de ese instituto que forma personas a nivel del mundo y ahora mismo tienen ellos unos proyectos formativos en un país del Cuerno de África llamado Etiopía, formando y también mandando todos esos talentos que ellos recesionan allí para motorizar las cooperativas agropecuarias y agrarias, específicamente la producción de café, puesto que Etiopía es un gran productor de café y está aliado entonces sus cooperativas dando ese servicio. Así que nosotros, Marcelo, queríamos referirnos a la importancia de esta institución formativa en todos los aspectos de la vida humana. Y yo entiendo que instituciones como el IDECO debiera, a través del Estado Dominicano, promover facilidades con becas a esos jóvenes cooperativistas que reúnen mucho talento para que puedan tener esa formación internacional, dicho sea de paso, que puedan venir aquí al país a dar, a importar esos conocimientos que traen de allá para que el cooperativismo siga progresando. La verdad es que es un sector bastante pujante, pero ciertamente también hace falta que se vayan adecuando a los últimos tiempos. Es importante, Marcelo, esto que tú mencionas, que adecuar el esfuerzo, porque en el pasado estos jóvenes, podemos mencionar que es egresado de esa institución, don Bernardino Ortiz Vargas, pero también Américo, ya desaparecido, Américo Céspedes también fue a viajes internacionales, el doctor Rómulo Druyal Paul, que fueron de los pioneros al lado de nuestro padre fundacional del cooperativismo, el padre Pablo Estil, también muchos otros, ¿verdad?, de esa vieja guardia fueron y viajaron no solamente a Canadá, sino a Israel y demás países que en ese momento podían recesionar a nuestros jóvenes dominicanos para que vinieran a sembrar la semilla de la cooperación. Víctor Reyes, se me escapa, muchísimos más que fueron, y tenemos aquí un doctrinario más adelante, un invitado de lujo, como dice, que nos va a dar algunas pautas, algunas luces sobre el tema que le vamos a ofrecer, porque es un hombre que tiene bastante conocimiento en estos temas, Marcelo. Pero claro, es importante. Y en la historia de la República Dominicana, yo creo que no ha existido ningún presidente que le haya dado más importancia al sector de la cooperativa que el actual presidente. De hecho, hay una cooperativa allá en el Palacio, él forma parte de ella. Así es. Eso es algo que no lo habíamos visto nunca antes. Entonces, hay que aprovechar esta coyuntura para relanzar el cooperativismo. Así es que nosotros, señores, le invitamos, y así como ha dicho el doctor Marcelo Carmona, que el IDECO se haga compromisario de enviar vía beca, de buscar los espacios para que nuestros jóvenes vayan a formarse a playas lejanas para que puedan traer también sus conocimientos y sembrarlo en este sector que es garante de millones de dominicanos. Nosotros vamos a una breve pausa y cuando retornemos entonces venimos con nuestro, como dice Marcelo, nuestro invitado de lujo. Así que, adelante. Gracias por permanecer con nosotros en su espacio Cooperativismo y Desarrollo. Dice un adagio que lo prometido es una deuda, pero debemos de cumplirla. Y nosotros le prometimos a un invitado que para nosotros se constituye realmente un alto honor recibirlo. Aquí en Cooperativismo y Desarrollo nos referimos al doctrinario educador, un hombre que empuja mucho en este sector, en el precepto educativo formativo. Tenemos la honrosa presencia esta mañana de
mi querido amigo Claudio Lugo, a quien le damos la más gentil de la bienvenida. Muy buenos días, Claudio, ¿cómo te sientes? Buen día, Teddy, buen día, doctor Carmona. Un placer estar con ustedes aquí y con el público que nos ve. El placer es nuestro. El programa mío también, que nos ve cada sábado. Así es. Mira, Claudio, hace días, miren, señor, antes de decirles que Claudio Lugo es productor y conductor de un espacio fino en este sentido educativo, Cooperativismo en Línea, que ustedes lo pueden sintonizar por su canal de YouTube, asimismo, Cooperativismo en Línea, hoy precisamente a las 7 de la noche. Así que tenemos otra reseña educativa para reforzar todos estos conceptos que por aquí podemos tratar con él. Y de eso se trata. De la cooperación es unión, amor, por eso referenciamos y motivamos a que ustedes también disfruten del contenido que Claudio también prepara gustosamente para todos ustedes. Así que, Claudio, ese día que quería traerte por aquí, pero teníamos algunas restricciones por el proceso de la COVID, ahora el pico está bajando y qué bueno tenerte a ti. Claudio, mira, ¿cómo anda desde tu óptica y tu perspectiva la educación cooperativa? ¿Qué tanto ha calado en el seno de las cooperativas y de esos socios de primer grado, en la cooperativa de primer grado y toda esa plantilla social? ¿Qué nos puede decir eso? Bueno, decirte que las cooperativas en nuestro país, en su generalidad, han apostado a la educación cooperativa y que el grado de desarrollo de estas instituciones tiene mucho que ver con ese concepto, con esa decisión de la dirigencia de las cooperativas en todas las épocas, apostar, pero sobre todo del 90 para acá y mucho más de lleno del 2000 para acá. La inversión en educación de las cooperativas ha sido cuantiosa y eso se ha reflejado entonces en el comportamiento de los socios, de los directivos y de los empleados frente a los ciudadanos, a las personas, a los otros socios, a los otros directivos, a los otros empleados y frente al país en sentido general. Y ni qué decir frente a las cooperativas que le han propiciado esa educación. De manera que yo pienso que vamos bien por ahí, no porque estemos conformes, queremos más y aquellas cooperativas que dediquen un porciento menor, digamos, a educación, deben seguir el ejemplo de un grupo de cooperativas que han crecido bastante y que la gente se pregunta cómo es que han crecido tanto y que pregunten a los directivos y a los gerentes, a los funcionarios que a través de la educación, por lo tanto esos son los ejemplos a seguir en materia de educación cooperativa. Así es. Bueno. En las escuelas y las universidades, Claudio, cuando uno hace un estudio comparativo se da cuenta de que en la mayoría de los casos, casi el 90% pertenece a la rama femenina y apenas un 10% a la masculina. ¿Cómo anda esa correlación en el sector cooperativista? En realidad no tengo las estadísticas a mano que pueda mostrarle con números exactos, pero lo cierto es que andamos más o menos a la par en función del censo del 2012, fue el último censo que se hizo en el cooperativismo. Andábamos más entre 49 y 51, 49 mujeres, 51 hombres. Quiere significar que, claro, tiene mucho que ver eso con que hay algunas cooperativas como la de los maestros, por ejemplo, que el 72% es mujeres, y eso es una cooperativa de las más grandes del país, y esa matrícula entonces aumenta mucho las mujeres. Pero en realidad las mujeres están presentes en las cooperativas, sobre todo como socias, como empleadas y en cierta medida también como directivas, en menor medida como directivas, que es una lucha que tenemos internamente para que las mujeres tengan una mayor participación. Y el hecho de que tengamos ahora a Eufrasia Gómez al frente del Consejo Nacional de Cooperativas, que tengamos una mujer al frente del Comité de Jóvenes Cooperativistas de la Alianza Cooperativa Internacional para América Latina, y que tengamos mujeres destacadas como Xiomara Gómez, por ejemplo, Xiomara Núñez, Xiomara Núñez, que la tuvimos por aquí de invitada en una ocasión. Sí, claro. Eso hace que las mujeres tengan un impulso, digamos un nuevo impulso en este principio de la
segunda década del siglo, de la tercera década del siglo XX, tengan un empuje como para que se desarrollen más en el área cooperativa. Yo veo que por lo regular la mayoría de los doctrinarios y docentes en esa área del cooperativismo son hombres, como la correlación ahí de mujeres docentes, ¿por dónde anda? Bueno, Mira, como conoce mucho. En realidad, Germania Luperón. en realidad la líder mía es Germania Luperón en materia de educación cooperativa, lo decía. O sea, una persona con formación, consagrada, con un background. Ahí también está Águeda. Pero ahí Sí, hay muchas mujeres. sí. Tenemos un grupo de mujeres que viven incluso en las cooperativas de base, que son las que conducen la educación. Y hay una cooperativa pequeña, yo puedo mencionar que es BioCoc, la cooperativa de los bioanalistas, que si entra a la plataforma de ellos, va a ver que casi toda la semana un grupo de facilitadoras imparte un curso a un distrito de esa cooperativa. Para mí es una cosa sorprendente, y eso lo he visto en una serie de cooperativas, incluso en la cooperativa de Coc Reserva, he visto varias mujeres, y casi en todo el país. Ni qué decir que en el Cibao hay unas mujeres ahí en la cooperativa de la Altagracia, en la cooperativa Vega Real, que han sido, en la cooperativa Momón Bueno de Jabón, por ejemplo, Sí. me parece que soy la Zorrilla, el nombre, una educadora consagrada con conocimiento, con vocación, y de manera que tenemos un buen grupo, y desde la cooperativa de maestros se han forjado una serie de mujeres, incluyendo a Tati Paulino, Altagracia Paulino, que ha sido promotora de esa cooperativa y que ha sido fundadora del Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas con la Confederación Dominicana de Cooperativas en la década del 90, y se mantiene ahí todavía aportando en ese sector. Claudio, mira, se me ocurre ahora que el doctor Marcelo lanza la inquietud de esa correlación de facilitadores. ¿Sabes qué? Consabido está que las cooperativas aportan por fuerza de ley un porcentaje para su educación cooperativa. Dice la ley que pueden apartar para su reserva hasta un 5%. Hay cooperativas que apartan más de su reserva en función de la necesidad formativa de esa base social. Ahora bien, vemos como diferentes facilitadores, y bueno, hay una reserva. La educación en la cooperativa se paga. Pero nos llama la atención, y quisiera si existe algo en ese sentido, o no lo diga, o si hay alguna intención de crearlo, una asociación de educadores del sector cooperativo. Creo que no existe. ¿Cómo anda eso? Y desde tu óptica, para que así se homogenice todo lo que es el proceso educativo, ¿qué nos puedes aportar tú en esa función de tu experiencia? Yo diría que es una tarea por realizar, Sí. y que gente como tú, como otro compañero, tiene un programa también, el Claudio Ramírez, que Sí. han estado también aportando, y que la gente que tenemos espacio en los medios, y los que no tenemos, pero que somos educadores o educadoras, perfectamente podemos pensar sobre eso. No existen organismos determinados de educación cooperativa, pero una asociación como existe en otros países incluso, sobre todo en Colombia y en Argentina. Recuerdo que se llama Claudia, por cierto, la que dirigía la Asociación de Educadores de Argentina. Y en algún momento se constituyó un organismo latinoamericano, una asociación latinoamericana de educación cooperativa, ALCECOC se llama, pero tengo casi 20 años que no tengo noticias de ALCECOC, me imagino que ya no existe. De manera que es una tarea pendiente. Siempre es bueno nuclearnos para empujar en la misma dirección, así como en algún momento la gente que producimos, sea por televisión, sea por las redes, nos vamos a nuclear en un grupo, en un equipo de programas, para hacernos más fuertes. Para hacernos más fuertes y apoyarnos mutuamente, porque como decía fuera de cámara, ojalá que existiera en nuestro país 20 espacios como este. Qué bueno. Que nosotros no nos vemos como competencia los unos a los otros. No, jamás. ¿Sabe por qué? Porque entre nosotros no competimos, sino que compartimos. Y colaboramos y cooperamos. Colaboramos y cooperamos
porque quien gana finalmente es el sector cooperativo. Cuando programas como este hacen, y yo se lo he comentado a Teddy en algún momento, Sí. y lo he comentado por otras vías, cuando programas como este hacen lo que están haciendo, es el sector cooperativo el beneficiario. No son ustedes dos como productores, porque al fin y al cabo no tiene precio. Lo que se puede hacer por aquí Exactamente, no sí. tiene precio. Así es. Y no tiene nos pagan precio por eso, no monetario. nos pagan por eso. No, además, así es. pero aunque nos pagaran, que tuviéramos buenos patrocinios, eso no tiene precio. Sí, porque es tímido este sector Sí. para Pero dar mira, los apoyos. Claudio, déjame decirte que yo lancé esa iniciativa. Lástima que tú no estabas, pero ahora sí voy a retomar. Con pro de hacer una asociación, la primera asociación de educadores y facilitadores de la República Dominicana del sector cooperativo, pero parece que alguna islita por ahí, bueno, me desvanecieron la idea, pero vamos a empujar con hombres como tú. Así que... De todos modos, Teddy, recuérdate que el IDECOC en su momento Sí. puso trabas a eso, incluso llegó a mandar circulares a las cooperativas, Oye, eso. diciendo que ellos, y solo ellos, es que podían hacer la labor de educación en las cooperativas. Cosa que no es así. Cosa que es totalmente incierto, porque Así es. nunca Pero han de tenido. eso hace mucho, porque, No hace mucho, no. porque yo entiendo que con un Hace- hombre educador como Franco de los Santos jamás se prestaría algo así. No es este IDECOC. Bueno. No, por eso yo digo Hacen que 2 o hace 3 mucho. años, pero Bueno. por eso no es mucho. Porque pero- él respaldaría una acción de esa naturaleza. Yo lo conozco, Franco es una persona yo tratable y pienso abierta. que sí, que puede Así es. respaldarlo. Miren, señores, nosotros vamos a ir a una breve pausa. Es justo ir a una breve pausa y cuando retornemos venimos con este invitado de lujo para que siga dando de esa savia y nosotros nutriéndonos de él. Así que vamos a una pausa. En breve retornamos a su espacio, Cooperativismo y Desarrollo. Gracias por permanecer con nosotros en su espacio, Cooperativismo y Desarrollo, aquí, esta hermosa mañana con Claudio Lugo. Así que, Marcelo, Sí, Claudio, déjame decirte, Teddy, que mi segundo apellido es Lugo. claro, Sí. También, sí. Marcelo Aristide Carmonas Lugo. Claudio, yo he notado que en múltiples cooperativas se imparten cursos, talleres, y cuando se trata de educar a la base, casi siempre se van a ciertos lugares sencillos, pero a veces yo veo como algo discriminatorio que en muchas cooperativas, cuando tienen esos encuentros, un resort, es difícil uno ver a la base de esa cooperativa. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Porque hay un 5%, se entiende que debe ser No, para todos los... En realidad, Teddy reseñaba ahorita que todas las cooperativas tienen por ley y por principio también que reservar una parte de sus excedentes para la educación cooperativa. Y que él mismo decía que hay muchas cooperativas, la que conozco que tiene la reserva mayor, y es la cooperativa La Altagracia de Santiago, que de mi punto de vista primero es una de las cooperativas más grandes. Ha afiliado a 213,000 personas, de las cuales hay 195,000 activos, según nos ha dicho reciente el presidente de esa cooperativa, Narciso Vargas. Y esa es una cooperativa de la que más ha apostado a la educación. Prueba de ello que ha destinado el 16% por años. El 16% de una cooperativa con 200,000 personas, 200,000 socios, el 16% a educación. Eso se llama apostar a la educación. Para que tengan una idea, la de los maestros tiene menos de un 4%. Claro que ese menos de un 4% son 60 millones de pesos. sí, claro. O sea, no estamos Para hablando... para el volumen que ellos para el manejan. exacto. Claro, porque una cooperativa... Ahora, ¿por qué pues, las cooperativas no pueden llevar a todos los socios a un hotel todas las semanas o todos los meses a un curso? Porque eso habría que reservar un 50% de los excedentes. No todas las semanas, pero que a veces, cuando hay esos eventos importantes, solo un grupo muy reducido que va. Está claro que la dirigencia de la cooperativa tiene que forjarse mucho más para poder conducir una empresa de economía solidaria como una cooperativa por buenos caminos. Tiene que tener una mayor formación que los asociados de base. Y esos eventos, justamente, es a eso que van los directivos, sean nacionales o internacionales. No solamente por el costo de la capacitación, que masificarla
en esos lugares es casi imposible, sino además porque los contenidos, esos congresos, esos seminarios, esas conferencias internacionales o nacionales que se hacen los organismos de integración nacionales e internacionales y los organismos especializados, van dirigidos al staff principal, sea de los funcionarios, O directivos. sea directivos. Podría ir a algún socio, a muchos socios van, a muchos eventos de esos nacionales e internacionales, y conmigo han viajado fuera del país cientos de socios de cooperativas, algunos de ellos pagándose una buena parte, otros pagándolo la cooperativa. Pero como le digo, masificarla en esos lugares es prácticamente imposible. Sí, pero la importancia de todo esto es que sí, que se agote el proceso educativo y formativo, y fruto de eso lo que tú has dicho. Fíjate cómo anda la Altagracia, según Narciso Vargas. 200 y pico de miles de socios es una cosa que nos llama mucho. Tenemos, figúrate tú, un buen pastel. Entonces, eso es fruto de la educación, así que la educación va calando, y qué bueno que sea así. Y además, Sí, en muchas cooperativas organizan diplomados unas tras otras. Tenemos ahí una lista de cooperativas, algunas de las cuales han organizado 20 o 30 diplomados para los socios, para los dirigentes distritales, que lo están haciendo. Y un ejemplo de eso es la cooperativa Maimón, por ejemplo, que tiene alrededor de 15 años, o no organizando cursos de ciclo corto de 2 horas, sino cursos de 80 horas, de 120 horas, que son diplomados. Así es. Y decenas de diplomados. La Correserva, incluso en pandemia, ha organizado más de 10 diplomados, para que ustedes tengan una idea, de manera virtual en su mayoría. O sea que hay intenciones y hay buenas prácticas de educación cooperativa en la República Dominicana. Así es. Mira, en esos cursos, Claudio, que ha impartido, ¿cómo anda la cantidad de jóvenes que se están preparando? Yo, a grosso modo, he podido ver que hay muchos jóvenes talentos que tienen un futuro promisorio, pero ya hablando con un tratadista, con un profesor, me gustaría saber más o menos como en qué porcentaje andan ellos. A decir verdad, estamos rezagados en ese aspecto. Es verdad, hay muchos jóvenes, pero no son mayoría. Digamos, todavía ni siquiera compartimos un 50 un 50. Sí ha habido repunte de la juventud en el cooperativismo, y hay un grupo de cooperativas en este país, una buena parte de las cooperativas de este país, que están apostando al relevo generacional, y lo están haciendo impulsando desarrollos, impulsando procesos de desarrollo de esa juventud. Y aquí, si me permiten, pongo a Coop Herrera como ejemplo, pues. que no es ella sola, son la mayoría de las cooperativas de mi país que están apostando al desarrollo de la juventud, pero Coop Herrera ha creado unas estructuras ahí, ha dado unas oportunidades, ha propiciado unos espacios que es para que la juventud se desarrolle. Y ni qué decir que Vega Real, en plena pandemia, recuerdo por ejemplo, organizó, creo que fue su 7º congreso juvenil, en el que participaron alrededor de 700 jóvenes, y eso fue casi una semana, no era un rato, casi una semana, con jóvenes talentos de República Dominicana como facilitadores y como de 5 países de América Latina. Son eventos bien trascendentes que han contribuido al desarrollo de la juventud cooperativista. Así es, pero decir también, aparte de Coherrera, que con Mano Guayabo también ha hecho lo propio. Se ha empoderado una serie de jóvenes, ellos tienen inclusive su comisión juvenil muy organizada, y es una cooperativa que, al igual que Coherrera la referenciamos, que le ha abierto las puertas a la juventud para que sigan los senderos de este espacio que es la economía social y solidaria que agrupa la cooperativa. Así que eso Claudio, por lo regular hay algunos docentes en diferentes materias que han albergado ciertos niveles de preocupación, sobre todo por el reemplazo de los docentes, porque ahora muchos de los jóvenes prefieren, cuando lo mandan en las universidades o en cualquier lugar hacer cualquier trabajo, hacer copy-paste y bajarlo del internet, y básicamente hacen unos trabajos bastante voluminosos, pero con poca lectura, con poca plataforma para el cerebro. Eso también se manifiesta en el sector cooperativista.
Bueno, este hombre bien. Ha venido duro y curvero esta mañana, Claudio. Pero bastante, pero Sí, qué pero bueno. tiene del otro lado. Sí. Mire, en realidad, a decir verdad, los docentes en su mayoría no somos jóvenes como Teddy, por ejemplo. Gracias por lo que me cabe. Podemos contar con las dos manos y los dos pies. Vamos a encontrar un grupo, y hay algunas cooperativas que han apostado a eso y tienen docentes, pero la mayoría de la gente que hemos estado al frente de la educación cooperativa en República Dominicana ya tenemos años, o tenemos décadas. Quiere significar que sigue siendo también una tarea pendiente forjar como educadores cooperativistas a jóvenes, como lo están haciendo algunas cooperativas muy puntuales que conozco, que sí que le están dando oportunidad, que están dándole cursos de formación metodológica a grupos de jóvenes, no específicamente a jóvenes, pero a grupos de socios y directivos en lo que la juventud tiene una preponderancia. Eso va a permitir que tengamos, en un tiempo no muy lejano, un staff de jóvenes docentes también, pero preparados, no empíricos y no, ¿verdad?, con una formación que no pueda hacer, que no puedan hacer el papel, digamos, darle continuidad a una generación de educadores cooperativistas, que estuvo Miguel Conde en su momento, que está José Joaquín Rosario, que está la misma Germania Luperón, que están ese Ramón Antonio Díaz, que estuvo aquí el presidente de Comaimón, y qué decir de las cooperativas de los pueblos, que todos tienen un grupo de educadores que pasan los 40, que pasan los 60 y algunos que pasamos los 70. Pero estamos están batallando ahí y con ganas y actualizándonos cada día y buscando fórmulas de cómo ser mejor, así nos falten 15 días, 15 años, 10 años, ser mejor cada vez, que esa es la invitación para que los jóvenes cooperativistas también, al forjarse como educadores, trillen ese camino, ser mejor cada vez. Así es. Miren, señores, ustedes saben que la televisión, el tiempo es eminentemente corto. Tendríamos nosotros que agarrar 2 días para disfrutar de toda esta sapiencia de Claudio. Sí, claro, porque Claudio es un pico florido. Ese hombre habla bien. Yo no me voy a perder ese espacio de él, voy a seguir escuchando. Decirte que nos sentimos muy gratificados que tú hayas tomado esta mañana de tu preciado tiempo para estar con nosotros y nuestro público. Así que la invitación está abierta. Así que gracias, muchísimas gracias a ustedes. Y reiteramos también nuestra disposición, deseo y voluntad de compartir con ustedes en un espacio como este. Así es. Señores, hemos llegado al final de este espacio Cooperativismo y Desarrollo. No sin antes invitarles a que nos sintonice el próximo sábado, donde tendremos también otro programa que va a ser del disfrute y del agrado de todos ustedes. Así que buen fin de semana para todos ustedes. Bye bye.